Iniciamos una miniserie, una serie relámpago que vamos a estar hablando durante el mes de julio. La tuvimos hace año y medio larguito y se llama Construyamos Juntos la Iglesia que Soñamos 2. Yo amo la iglesia, yo soy un defensor de la iglesia. Creo que la iglesia local, la iglesia de Dios, la comunidad de Dios es probablemente uno de los mayores y mejores inventos de Dios. Ponte a pensar la idea de encontrarnos desde muchas situaciones, desde muchos lugares, de mucha historia, y encontrarnos todos acá y juntarnos para adorar a Dios, para conocernos, me parece algo increíble. Yo he pasado los mejores momentos de mi vida, grandes momentos de mi vida en la iglesia, construyendo la causa de Jesús. Y hoy soy pastor y estoy feliz por esto, pero sabes, algunas veces no fue así. Y en algún momento nunca se me había pasado por la cabeza ser pastor, a pesar de que somos de cuna cristiana. Siempre me confrontaba con el tema de mi llamado y mi propósito. Es más, alguna vez cuando estaba muy chiquito, como en mi preadolescencia, hace muchos años, diga conmigo, hace muchos años, fue a mi iglesia uno de esos pastores que uno con solo verlos le siente así como el fuego, como la unción. Es más, de esos que comienza a orar y comienza como... Y uno dice, uy, ¿qué? Y es de esos pastores que con metralleta repartían ministerio, como que llamaban a todo el mundo. Y yo estaba ahí sentado, escuchando, estábamos en el momento del final, orando, cuando llega y me llama de la fila y me saca y me pone al frente. Y yo estaba ahí y me dice, Dios te dice que te tiene para pastor de muchos. Y yo no quería. Yo tenía miedo, tenía nervios, sentía que no era lo mío. Yo estaba feliz sirviéndole al Señor detrás de los instrumentos, detrás de la música, porque se volvían como un escudo para mí, como no aceptar totalmente la responsabilidad, pero algo estaba haciendo por la causa de Dios. Y yo estaba detrás de los instrumentos. Cuando él me dice que iba a ser pastor, yo le dije, no, Señor, reprendo al diablo, este hombre está predicando en la carne, eso es mentira. Y yo dije, Señor, esto no es para mí, no es algo que anhelo. Es más, yo decía, una de las cosas por las cuales le huía a ser pastor era por predicar, porque me daba mucho miedo, tenía mucho pánico escénico y no hablaba muy bien en público. Se me dice, así no me lo cree, así. Y yo por eso le hacía el quite. Yo decía, aquí calladito, no tengo que hablar con nadie, máximo tengo que decirle, oiga, estamos mal, esta nota, acomodémonos. Y a mi iglesia, la iglesia que crecimos, nacimos, nos formamos, llevaban unos pastores que me hacían sentir peor de mal, porque predicaban increíblemente. Esas personas que tan pronto pisaban el escenario, uno sentía como algo. Cuando decía las dos primeras frases, la gente ya estaba dando vueltas, botes, blanqueando los ojos. A los 5 minutos ya toda la iglesia estaba llorando. Tenían un dominio del público así, ¡guau!, con fuego, con poder. Llevaban de esos que se quitaban el saco y lo tiraban y todo el mundo se caía. Yo pensaba que si yo me quitaba el saco, la gente se iba a la iglesia. Y era tremendo. Es más, llevaron a un pastor que yo dije, no, apague y vámonos. No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes creen que son buenos en algo, quieren hacer algo y se encuentran con alguien que es muchísimo mejor. Y uno dice, como que mejor no. Llevaron a un pastor que se sabía, iba apenas por el 70% de saberse la Biblia de memoria. Ya se sabía el 70% de la Biblia de memoria. Y él dice, abran sus Biblias, vamos a leer Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2. Y cuando comienza este hombre sin ver la Biblia, al decirla puntualmente, es más, decía coma, punto seguido, nos iba diciendo la puntuación para que lo fuéramos siguiendo, porque la Biblia dice que
Hay del que quite una coma, ¿se han leído esa parte? Y le decía a uno hasta las comas. Y yo decía, no, Dios, si tú me estás llamando a mí a ser pastor, o nada que hacer, nada que hacer. Yo me estaba haciendo loco, estaba evitando el tema. Siempre me querían como ordenar, hasta que un día me hicieron como una estrategia, una encerrona en un evento de nuestra iglesia. Me llamaron y me dijeron, véngase elegante, porque en mi iglesia hay que irse elegante para estar acá arriba. Pronto usted no se escandalice entonces por los jeans rotos. Yo lo entiendo, yo vengo de una iglesia así. Y había que irse elegante. Entonces yo dije, uy, eso va a hacer que me toca dar los anuncios, me toca orar por la ofrenda. Todo me imaginé, y ese día me dijeron, listo, en esta reunión lo vamos a ordenar junto con su esposa como pastores. Y yo, ay, Dios mío, me encerré en un cuarto. Me mandaron a todos los pastores que estaban de visita, internacionales, nacionales, a decirme, Gerson, venga, ser pastor es chévere. Tener una iglesia es chévere. Lidiar con los problemas de toda la gente es chévere. Es súper chévere sentarse y escuchar todos los problemas. Vamos, te animo. Gracias. Y nos ordenaron, decidí dejar a un lado mis temores, mis esquemas. Y hoy descubrí un propósito tremendo. Hoy descubrí que no era casualidad ni fue casualidad. Todo lo que yo sentía, vivía, todo lo que ardía en mi corazón, por más que yo dijera, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, había un fuego en mi interior. Mi primera prédica fue aburridorcísima, larga, como 1:15, 1:20. Es más, yo creo que las personas que entraron con una duda sobre el cristianismo las confirmaron. Sabes, yo no lo creía, no lo pensaba, y aunque lo sentía, le huía. Pero entendía algo muy importante, y es que yo, todos, tú, tenemos un propósito delante de Dios. No es casualidad que estés en esta tarde aquí con nosotros. No es casualidad que hayas cruzado por esta puerta y estés sentado aquí en Euforia. Dios tiene un propósito con tu vida, que va mucho más allá de lo que tú imaginas o entiendes, que va mucho más allá de tus capacidades, que va mucho más allá de tus temores. Y Dios te escogió para algo increíble. Tú no solamente estás acá ocupando una silla, tú no solamente estás acá escuchándome, tú estás acá recibiendo de parte de Dios un llamado para tu propósito. Y tú vas a ser trascendental en el nombre de Jesús en esta vida para muchos. Y construyamos juntos la iglesia que soñamos. Tiene que ver hoy con eso. Hay un descubrimiento de tu propósito que tienes que hacer. Acompáñame en tu Biblia a Mateo 16, 15 al 19. Mateo 16, 15 al 19. Abres tu Biblia, enciendes tu Biblia. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Hablando Jesús, preguntándole a sus apóstoles, ¿ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora digo que tú eres Pedro, entre paréntesis, que significa roca. Y sobre esta roca, di conmigo, edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Este verso nos habla de la razón, la función por la cual hoy estamos en este lugar. Y lo primero que vengo a decirte en esta tarde es que tú tienes un propósito. Yo tengo un propósito. Como te decía, no es casualidad que hayas cruzado esta puerta. No es casualidad que en un momento de tu vida alguien se haya cruzado en tu camino y te haya mostrado el amor de Dios.
Todo esto responde a algo mucho más profundo y trascendental que la forma como llevas tu vida, que tu economía, que tu salud. Todo esto responde a algo más profundo, que me estés escuchando en esta mañana, y responde a una palabra: propósito. Propósito. Hay algo que es una estadística muy fuerte, pero a la vez triste, y es que más del 70% de las personas que están y asisten a una iglesia o profesan una fe cristiana no conocen su propósito. No conocen su propósito. Personas que llevan sentadas en este lugar años, meses, décadas, y aún no conocen su propósito. Personas que están caminando por la vida sin saber para qué estoy aquí, por qué estoy aquí, por qué estoy en este lugar, por qué tengo vida y estoy en este mundo. Si tú pudieras responder con seguridad y afirmativamente a estas preguntas: ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué vine a este lugar? Probablemente tú tienes la claridad de tu propósito. Pero la realidad es que esta pregunta muy pocas personas la pueden responder asertivamente, porque hay un desconocimiento de mi propósito. Porque esta vida y porque el mensaje de la iglesia se ha enfocado a la temporalidad de la vida, a cómo vivimos mejor el momento y no cómo labramos un futuro y una eternidad. Porque esto es lo más importante. ¿Para qué? ¿Para qué Dios te dio vida? ¿Para qué estás en este mundo? ¿Para qué estás en este planeta? ¿Para qué Dios te hizo cruzar por esta puerta algún día? Ahora quiero hablarles de qué se trata, qué significa el propósito. Hay un mal entendimiento muy fuerte del propósito. Hemos pensado y hemos escuchado erróneamente que caminar hacia mi propósito es tener una vida de negarme y renunciar a todo lo que mi vida le gusta y todo lo que yo quiero hacer. Pensamos que caminar en el propósito es dejar a un lado los sueños, es dejar a un lado los planes, es dejar a un lado las metas. Y esto está totalmente errado, ¿sabes? El propósito tiene dos brazos, el propósito tiene dos ramas. El primero se llama proyecto de vida y el segundo, llamado. Proyecto de vida es todo lo que yo quiero hacer en mi vida, todo lo que yo quiero hacer en este mundo, todos mis planes, mis metas, lo que quiero estudiar, a dónde quiero viajar, mis ideas de emprendimiento, mi profesión, mis habilidades, mi talento, mi familia. Pero el llamado, ojo a esto, tiene que ver con lo que Dios quiere que tú hagas en esta vida. Proyecto de vida, lo que yo quiero hacer. Llamado, lo que Dios quiere que yo haga. Y hay un grave error, y es que pensamos que una cosa excluye la otra. Que para poder caminar en mi llamado tengo que dejar mi proyecto de vida. O que para poder potencializar mi proyecto de vida tengo que dejar a un lado mi llamado. ¿Sabes? Cuando entramos en la plenitud del propósito, cuando logramos entrelazar las dos cosas. Cuando tú te das cuenta que tu proyecto de vida tiene que ver con tu llamado y que tu llamado tiene que ver con tu proyecto de vida. Cuando te das cuenta que tu familia, tus decisiones, tu carácter, tus estudios, tus negocios van a construir y alimentar el reino de Dios. Y cuando te das cuenta que tu fe en Cristo y la causa de Cristo puede ser tu bendición en el proyecto de vida, ahí es donde te das cuenta: tengo un propósito, tengo un propósito, tengo una finalidad en mi vida. ¿Qué sucede en este escrito? Lo resumí en una frase: cuando tienes una revelación de quién es Dios, tienes una revelación de quién eres. ¿Están aquí? Cuando tienes una revelación de quién es Dios, tienes una revelación de quién eres. Y sucedió así. Pedro, Jesús le pregunta: ¿y quién dicen que son ustedes? El contexto está: Jesús les está preguntando
que primero les preguntaba: ¿qué dice la gente acerca de mí? Y le respondían los apóstoles. Unos dicen que tú eres un maestro, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un mago. Ok, ahora les pregunto: ¿ustedes qué dicen que soy yo? ¿Quién soy yo? Propósito. Y Pedro respondió con total claridad hacia el propósito, no hacia la actividad. Y le dijo: tú eres el Mesías, el Salvador, el Hijo del Dios Altísimo. Y la respuesta de esto no ocasionó, generó un milagro, una felicitación, sino ocasionó una revelación del conocimiento del propósito de Pedro. Y le dijo: tú, Pedro, hijo de Juan, que ahora te llamarás Roca, porque sobre esa roca edificaré mi iglesia. No sé si entiendes lo que te estoy diciendo, pero el descubrimiento de tu propósito no va a venir con el desarrollo de tus talentos. El descubrimiento de tu propósito no va a venir con el poner en claro tus pensamientos y tus ideas. El descubrimiento de tu propósito va a venir por pasar tiempo con Jesús y su causa. El descubrimiento de para qué fuiste llamado a esta vida por parte de Dios y cuál es tu proyecto de vida va a venir por pasar tiempo con Jesús y su causa. Pedro lo entendió claramente y descubrió y le fue revelado a Dios en su vida para descubrir su propósito y afectar a muchos. Yo pensé por mucho tiempo que mi propósito era ser músico, que Dios me había llamado a mí para estar detrás de los instrumentos. Hoy yo les digo algo: los llamados no son a la guitarra, a la batería, a las sillas, a la puerta. Esa es la herramienta, ese es el vehículo, pero hay un llamado más profundo. Pero siempre tuve mi valentía, mi afirmación detrás de esto, y pensé que estaba desarrollando mi propósito, pero siempre había esa inconformidad santa en mi vida. Y yo le decía a Dios: ¿es esto todo? ¿Es esto para lo que tú me llamaste? Y después de que me fui nombrado pastor hace como 16 años, empecé a caminar en este descubrimiento. Es más, yo siempre pensé que era mi propósito, porque otro pastor, como en mi adolescencia, de esos también poderosos, me volvió y me llamó. Me dice: ven tú adelante. Y yo: ay, ¿ahora qué, Señor? Dios te dice que tu música va a ser escuchada, cantada en las naciones. Y Dios me muestra que estás firmando contratos discográficos. Y yo: bueno, gloria a Dios, esto pasó. Pero hay un punto donde tú dices: ¿esto es todo, Señor? ¿Este es mi propósito en la vida? Y fue hasta que comencé a pasar tiempo en la causa de Dios. Y me pasó con un chico. Nada sobrenatural. No fue una voz de lo alto, no fue un relámpago, no fue una nube, sino fue un chico que una vez entró a mi oficina destrozado, con su vida totalmente quebrada, sus sueños rotos, con pensamientos de muerte, triste, frustrado, deprimido. Y comencé a trabajar en su vida. Semana tras semana nos veíamos, orábamos, compartíamos, lo amaba. Y con el tiempo no me había percatado de algo, y es que yo estaba en la primera fila, listo a recibir el micrófono para dar la palabra, y llegó el momento de las ofrendas y los diezmos, y se paró un grupo de chicos a recoger las ofrendas, y justo en la mitad estaba este chico con el que había venido hablando, con su camiseta súper bonita, con un semblante transformado, con una sonrisa, con la cajita así listo. Y ahí recibí una revelación de Dios y de su amor. Y a través de esa revelación entendí mi propósito. Y Dios me dijo: a esto es lo que yo te llamé. A través de tu vida y de mi palabra, a través de tu vida, a cambiar las vidas, a sacarlas de la muerte, a arrebatarlas del mundo que los está consumiendo. Y fue tan revelador esa imagen para mí, pero la descubrí construyendo y estando al lado de la causa de Dios.
Y lo entendí porque yo conocía su trayectoria y era un sábado en la noche esta reunión. Y yo dije: Dios, gracias, porque tu amor me reveló mi propósito. Y por ese propósito este joven ya no se está drogando más porque tenía problemas de drogas. Por tu propósito este joven en este momento no está fornicando porque tenía problemas con su sexualidad muy fuertes. Por tu propósito este joven que había pensado en matarse hoy te está sirviendo. Y yo: Señor, esto es lo que quiero hacer para mi vida. Una vida plena se revela cuando descubres tu propósito. Tú fuiste llamado, tú fuiste llamada a algo muy grande. Yo no sé si tú lo crees. Yo no sé si tú piensas que tu vida no tiene ningún valor, que tu vida no tiene ningún chiste, que tu vida no tiene ninguna gracia. Pero yo vengo a decirte: tú fuiste llamado, tú fuiste llamada a algo muy grande. Y no es casualidad que estés aquí. No es casualidad que estés aquí. No es casualidad que hayas venido a este lugar. Dios te llamó y diseñó un plan perfecto para ti. Sabes, a Él no le importa de dónde vengas, lo que hayas hecho, qué pasó ayer, cuál es tu historia. Él solamente ve un propósito. Es más, Él ve en ti una roca sobre la cual quiere edificar su iglesia. El problema de hoy por hoy en las iglesias es que condenamos a las personas sin escuchar su historia y sin vivir su dolor. Solamente porque pensamos que no es digna, sin saber de lo que viene, cerramos la puerta. Hoy yo vengo a decirte: hay un propósito esperando delante tuyo, sin importar tu historia y sin importar tu dolor. Dios quiere darte una oportunidad en la cual Él quiere decirte: tú vas a ser barro en mis manos. La palabra de Dios dice lo siguiente, escucha esto: de lo vil y menospreciado escogió Dios, eligió Dios para avergonzar a los sabios. Si tú piensas que vienes de una vida vil, de una vida que no merece nada de Dios, Dios te escogió a ti para ponerte en lugares de privilegio y bendecir a muchos en el nombre de Jesús. Cierro este primer punto con una frase del pastor Rick Warren en su libro Una vida con propósito. Escucha esto: nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta cuando Él sea todo lo que tengas. Ahora usted me dice: pastor, ok, yo tengo un propósito. Yo tengo un propósito. Pero ahora la pregunta: ¿cuál es ese propósito? Y el propósito nos fue revelado a través de la asignación, la explicación que Jesús le dio a Pedro de cuál era su propósito, porque Pedro representa la iglesia. Esto quiere decir que el apóstol Pedro nos representa a ti y a mí, a los creyentes, a los que estamos trabajando, asistiendo a la iglesia cristiana. Porque si vamos a una iglesia cristiana, esto quiere decir que somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Y los apóstoles, los discípulos, fueron los que iniciaron todo esto que estamos viviendo hoy. Y ellos eran discípulos seguidores de Cristo. Y a Pedro y a su iglesia le fue revelado este propósito. Junto con tu historia hay un llamado. Y la revelación de Dios trae cosas más fuertes, más profundas, que estés solamente hoy sentado ocupando una silla. La revelación de Dios para tu vida trae cosas más trascendentales, que tal vez una mejora económica, que una respuesta a un vacío. ¿Sabes qué es lo más importante de la revelación de Dios para nuestra vida? Que cuando Dios es revelado a mi vida, llega una responsabilidad por su reino. Sería muy vago, muy en vano, y ponte a pensar en esto: el sacrificio de Jesús en la cruz para que tú y yo solamente vengamos a ocupar una silla. Qué desperdicio, ¿cierto? Pero cuando Dios es revelado, claro, hay una salvación, hay una bendición, hay una promesa, pero lo más importante es que hay una responsabilidad con su reino. Entonces, cuando tú conociste a Dios,
En ese momento encuentras tu propósito, pero tu propósito debe estar conectado con la causa de Cristo. Tu propósito debe estar conectado con la causa de Cristo. No te permitas seguir viviendo una vida sin que cada área de tu vida no edifique la iglesia de Dios. Ahora usted podrá decir: pastor, entonces en ese orden de ideas me toca renunciar, irme de la casa y que usted me arriende un pedacito de iglesia y me vengo con mi colchón. No. Propósito tiene que ver con que tú, desde tu posición, puedes edificar la iglesia. Si eres un empresario, desde tu idea creativa, desde tu negocio, desde ese lugar puedes edificar la iglesia. Proyecto de vida y llamado. Dios nos llamó a edificar la iglesia, y la iglesia se edifica con tu propósito, porque tienes que conectar tu vida con la causa de Cristo. Dios no nos reveló un propósito simplemente para llenarnos los bolsillos. Dios no nos reveló un propósito simplemente para hacernos más felices. Porque esta, lamentablemente, es mucha de la teología que se enseña hoy en las iglesias. Que Dios y Jesús vino para hacernos felices, para hacernos ricos. Sí, eso está bien, pero Él vino para traer un propósito. Y este propósito es que podamos conectar toda nuestra vida con la causa de Cristo. Desde donde tú estás, pídele al Señor: ¿cómo enlazo mi vida, mi profesión, mi carácter, mi familia, mis habilidades, mis talentos, para que desde ahí pueda edificar la iglesia? Quiero que escuchemos esto, esta frase, cuando Jesús le dice esto y le dice: sobre ti edificaré mi iglesia. Y quiero que miremos dos cosas. ¿Sobre quiénes va a edificar la iglesia Dios? Sobre nosotros. Le dijo a Pedro: sobre ti. Sobre ti. Es decir, sobre nosotros. La iglesia no se edifica sobre un pastor. La iglesia no se edifica sobre una visión. La iglesia no se edifica sobre reglas, normas, procesos y estructuras. La iglesia se edifica y cobra valor sobre las personas. Sobre las personas. Entonces tú y yo somos responsables del reino de Dios. Pero viene otra palabra y es edificar. Cuando Dios te llama a su reino, Él no te llama a asistir, Él no te llama a cantar, Él no te llama a llorar. Él te llama a edificar. ¿Y sabes qué es edificar? Construir, apoyar, sustentar, ponerte el overol. Por eso Dios le dice a Pedro: tú serás roca. Tal vez tú vayas a hacer piedrita, otros ladrillos, otro pared, pero todos fuimos llamados a edificar la iglesia. Cuando tú tienes un propósito, te das cuenta entonces que nada es insignificante. Nada es insignificante y todo suma para la casa de Dios. Hace algunos meses me dio por mostrar mi macho alfa en mi casa, hacer ver que toda mi familia estuviera orgullosa de mí, y me dio por construir un mueble, un centro de entretenimiento. Y yo llegué con mi taladro, mi serrucho, llegué con unos chazos grandísimos, con el metro, y comencé a armar y armar el centro de entretenimiento. Cuando veo una parte que está toda rara, hasta hoy está así como todo escuadernado, me varé porque me faltaban unas puntillas milimétricas. Cuando algo fue diseñado para cumplir un propósito, hasta lo insignificante cobra valor. Hasta lo que tú ves como nada
va a ser importante y va a hacer que eso no quede terminado, que eso no funcione bien. Hoy vengo a decirte, Dios está por encima de tu timidez, Dios está por encima de tus inseguridades, Dios está por encima de tus faltantes, Dios está por encima de tu estrato económico. Tú tienes un propósito y todo lo que tú vengas a traer al servicio de la causa de Dios vale. No solamente vale el taladro y el serrucho, vale esa pequeña puntilla que tú puedes traer a la casa de Dios. Hoy te digo algo, ya hablando de euforia. Tú puedes ser parte de algo que está pasando. Qué bueno ser parte de algo. Yo no sé si ustedes lo ven así, pero yo creo que yo nací para hacer historia. Yo no quiero que me cuenten la historia. Yo quiero aparecer en algún lugar como aquel que escribió los libros de la historia. Dios te trajo una iglesia donde están pasando cosas y tú puedes ser parte de. Tú puedes decir: yo ayudé, yo puse, yo coloqué ese primer ladrillo, yo coloqué esa puntilla, yo fui taladro en la casa de Dios. Tú puedes hacer historia en este lugar en lugar de hacer fila. Tú puedes ser una respuesta en lugar de un número. ¿Sabes? Muchas personas pueden ser la respuesta para alguien, pero por nuestra filosofía de cristianismo ahora somos diseñados para ser un número y no una respuesta. Tú eres una respuesta para alguien y no un número, en el nombre de Jesús. Jesús vino a edificar su iglesia y la lleva edificando por 2000 años. Tenía una urgencia y era salvar al mundo, pero está escrito y tiene otra urgencia: necesito que mi iglesia sea edificada. Por eso empoderó a Pedro y nos empoderó a nosotros para sobre nosotros edificar la iglesia. Por eso oremos para que más iglesias se abran, para que las iglesias crezcan y se multipliquen. ¿Por qué? Aquí viene lo tercero y con esto termino. ¿Por qué mi propósito es edificar la iglesia? Sencillo. Este escrito cierra diciendo en resumen lo siguiente: la iglesia tiene poder. ¿Están acá? La iglesia tiene poder. Hay una urgencia por Jesús. Esta generación, esta sociedad se está muriendo, se está despedazando. Y dice la Biblia, le dijo a Pedro, después le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dice: porque el poder de la muerte no conquistará a los que se acerquen a la iglesia. ¿Sabes? Cada vez que una persona se acerca a Jesús a través de la iglesia y empieza un proceso de pastoreo, de transformación, de acercarse, lo que hacemos a través de lo que Dios nos ha puesto como función de iglesia es arrebatar a esa vida de la muerte. Y la muerte no podrá conquistarlos. No hablamos de una muerte física, sino hablamos de personas que están afuera de este lugar, muriendo en sus vicios, en sus odios, en sus rencores, muriendo en sus heridas, muriendo en el engaño, muriendo en la depresión, muriendo en la soledad. Y ahí es donde la iglesia es llamada. Y Dios le da la autoridad a Pedro y le dice: sobre esa iglesia que edificarás, la muerte no la podrá conquistar. Tú y yo estamos aquí porque fuimos arrebatados de las manos, de las garras de la muerte. Tu familia, tus hijos, tu novio, tu novia, tus amigos, tu círculo van a estar en este lugar porque serán arrebatados de las garras de la muerte. Yo soy testigo de algo, y es que cuando nosotros edificamos su casa, Él edifica la nuestra. Y yo quiero que entiendas eso en esta tarde. Cuando tú edificas la casa de Dios, Él va a edificar tu casa. ¿Cuántas personas afuera de este lugar necesitan que Dios empiece a edificar sus casas? Que Dios empiece a edificar sus vidas, que Dios empiece a edificar sus propósitos. Entre más personas y más rápido se acerquen a Jesús en su iglesia, más rápido dejarán la muerte. Entre más rápido lleguen personas a los pies de Cristo, más pronto esas personas podrán ser libres de la muerte. Pero también dice la Biblia,
y con esto terminamos, que a la iglesia le fue entregada una autoridad. Dice ahí que está escrito. Y dice que le fue entregado la autoridad de prohibir y permitir. De prohibir y permitir. Ahora, vengo a decirte algo. Esto ha sido un error y una mala interpretación, porque muchas iglesias entonces se adueñaron de la vida de las personas y les prohíben todo. Te prohíbo que te hables con, te prohíbo que vayas a, te prohíbo que vayas a cine, te prohíbo que escuches esto, te prohíbo que escuches al pastor Gerson que está todo tatuado. Y yo vengo a decirte, esto está mal. La autoridad que Dios le dio a la iglesia no fue de prohibirle a la gente vivir su vida, sino de prohibirle al mundo de las tinieblas que toque la vida de las personas. Esta fue la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Entonces, si lo entendemos bien, la iglesia tiene un poder tremendo y tiene el poder de prohibir la condenación y de permitir la salvación. La iglesia tiene el poder de prohibir la enfermedad y permitir la sanidad. La iglesia tiene el poder de prohibir la maldición y permitir la bendición. Euforia es una iglesia en la que están pasando cosas tremendas. Dios está haciendo algo increíble y esta es tu iglesia y tú estás siendo parte de esto. Dios está haciendo algo trascendental. Quiero que mires estas estadísticas un poco para que te alegres que acá estamos venciendo la muerte. En el mes de febrero éramos 177 personas. En el mes de marzo éramos 186. En el mes de abril éramos 207. En el mes de mayo 204 y en el mes de junio 220. ¿Sabes esto que me habla? Que hay una iglesia que se está levantando y está arrebatando vidas de la muerte. Personas que estaban agarradas en un propósito de vida que los estaba llevando a una muerte inminente. Necesitamos seguir siendo una iglesia de impacto y tú eres parte de esto. Dios te necesita. Dios necesita edificar la iglesia. Y tú eres un ladrillo, tú eres una roca de esta casa. Tú puedes construir con nosotros. Desde el primer día construimos juntos y ahora somos una gran familia. Euforia, es tiempo de seguir creciendo. Vamos por más y por eso te invitamos a que construyamos juntos la iglesia que soñamos. Acércate a nuestro stand y únete a nuestra campaña. Vamos a sacar esto juntos, porque yo construyo la iglesia que soñamos.